Cuando descubres algo que cambia por completo todo lo que creías sobre el pasado, no puedes dejarlo pasar. Hay pruebas ocultas, relatos inquietantes y una historia que conecta a gigantes bíblicos con el mundo moderno. Desde secretos enterrados bajo tierra hasta huellas de seres colosales que desafían la lógica, cada pieza nos acerca a una verdad que pocos se atreven a aceptar. Prepárate para explorar lo que los textos antiguos, las investigaciones arqueológicas y los testimonios contemporáneos han ocultado por siglos. Hoy, esta historia merece ser escuchada. Número 1. Evidencia moderna de los Nefilim. En el vasto mundo de lo inexplicable, los Nefilim han despertado fascinación durante milenios. Estos gigantes bíblicos, mencionados en textos sagrados como el Génesis, han sido relegados a la mitología y el folclore hasta ahora. Recientemente, han surgido pruebas sorprendentes que sugieren que estos colosos no son solo una reliquia de antiguos escritos, sino que podrían estar caminando entre nosotros en el presente. Esta teoría, por impactante que parezca, ha capturado la atención de millones, gracias en parte a la plataforma de Joe Rogan, un influyente podcaster que ha llevado la conversación sobre los Nefilim a un público masivo. La idea de que los Nefilim siguen vivos no es simplemente una fantasía moderna. Durante años, han habido avistamientos de seres de tamaño descomunal en diversas partes del mundo, y cada vez más personas, tanto investigadores como testigos casuales, están uniendo las piezas del rompecabezas. La creencia en estos gigantes es impulsada por el descubrimiento de estructuras antiguas que parecen haber sido construidas por seres de una fuerza sobrehumana. Desde templos antiguos hasta murallas inexplicablemente grandes, estas edificaciones refuerzan la idea de que algo más que humanos normales existió en tiempos remotos. El arqueólogo Jay Wright ha sido un defensor de esta teoría. Según él, las murallas ciclópeas de algunas ciudades antiguas, como las de Canaán, fueron tan impresionantes que los hebreos que las vieron no pudieron atribuirlas a seres humanos comunes. Algunas de estas murallas alcanzaban los 55 metros de ancho, lo que es inconcebible para las técnicas de construcción de la época. Wright sugiere que al enfrentarse a estas maravillas arquitectónicas, los hebreos pensaron que solo seres extraordinarios, como los Nefilim, pudieron haberlas erigido. Sin embargo, la fascinación moderna con los Nefilim va más allá de las construcciones antiguas. Los avistamientos recientes han revivido el interés en estos seres. Los relatos de personas que aseguran haber visto gigantes en lugares remotos o haber encontrado restos de gigantes han llevado a algunos a especular que los Nefilim podrían haber sobrevivido de alguna manera a lo largo de los siglos. Estos testimonios, aunque a menudo son descartados como simples supersticiones, han encontrado un lugar en el discurso popular gracias a figuras mediáticas como Joe Rogan, quien no teme abordar temas controvertidos en su programa. Los defensores de la existencia actual de los Nefilim señalan no solo las construcciones y los avistamientos, sino también las antiguas escrituras que hablan de su supervivencia. Algunos creen que los Nefilim, en lugar de ser eliminados por completo durante el diluvio de Noé, pudieron haberse refugiado en zonas apartadas del planeta, donde han logrado mantenerse ocultos. Esta teoría, aunque fantástica, ha capturado la imaginación de muchos y ha llevado a expediciones en búsqueda de pruebas más concretas. Una de las preguntas que surge al considerar la posibilidad de que los Nefilim sigan vivos es: ¿cómo es posible que estos seres hayan pasado desapercibidos durante tanto tiempo? La respuesta que algunos teóricos ofrecen es simple. Los Nefilim no se muestran abiertamente. Estos gigantes podrían vivir en áreas tan remotas que los humanos simplemente no los encontrarían fácilmente. Desde montañas inhóspitas hasta selvas inexploradas, los Nefilim tendrían una habilidad innata para evitar el contacto con los humanos, lo que explicaría por qué hay tan pocos encuentros documentados. Número 2. Orígenes de la creencia en los Nefilim. La creencia en los Nefilim tiene sus raíces en las primeras civilizaciones humanas. Pero, ¿cómo es posible que un mito como el de los gigantes bíblicos perdure tanto tiempo? Todo comienza en la antigüedad, cuando las personas de diferentes culturas se encontraron con maravillas arquitectónicas que desafiaban su comprensión. Imagina caminar por una ciudad donde los muros de piedra alcanzan alturas y anchos que parecen imposibles de construir sin maquinaria moderna.
Esto es lo que los hebreos experimentaron cuando vieron las enormes murallas de las ciudades cananeas y transjordanas. Los hebreos, al observar estas impresionantes estructuras, comenzaron a tejer historias. Se enfrentaban a paredes de más de 50 metros de ancho, y como no tenían explicaciones prácticas, atribuyeron estas construcciones a seres más grandes que la vida misma, los Nefilim. El arqueólogo G. Wright sugiere que estas murallas ciclópeas fueron la chispa que encendió la creencia en los gigantes. Para los hebreos, solo seres de una estatura sobrehumana podrían haber erigido algo tan monumental. Pero no solo los hebreos desarrollaron mitos sobre gigantes. Las civilizaciones vecinas también tenían sus propias leyendas sobre seres colosales. En la mitología sumeria, los Apkallu eran sabios reverenciados, mitad humanos y mitad peces, que jugaban un papel crucial en la historia antediluviana. Estas figuras míticas podrían haber sido una influencia directa en las historias hebreas sobre los Nefilim. De hecho, algunos estudiosos creen que los Nefilim fueron una reinterpretación negativa de los Apkallu, transformándolos de sabios venerados en seres temidos y temibles. El papel de los Nefilim en la Biblia también refuerza esta creencia. Según el relato bíblico, los Nefilim eran descendientes de los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a una raza de gigantes. Esta narrativa, que aparece en el libro de Génesis, ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? Algunos eruditos creen que eran ángeles caídos, mientras que otros sostienen que se trataba de seres divinos con una conexión directa con lo celestial. Sea cual sea la verdad, el relato bíblico añadió una capa de misticismo a la figura de los Nefilim. Por otro lado, los arqueólogos que han estudiado estas antiguas civilizaciones se enfrentan a una paradoja interesante. Aunque las leyendas hablan de gigantes, no hay evidencia arqueológica que respalde la existencia de seres de tamaño descomunal. De hecho, los restos encontrados en estas áreas sugieren que los habitantes de las ciudades cananeas eran de estatura promedio, tanto antes como después del tercer milenio antes de Cristo. Esto plantea una pregunta crucial. Si no había gigantes reales, ¿por qué surgió esta creencia? La respuesta podría estar en la psique humana y su necesidad de explicar lo inexplicable. Brian Doak, un erudito bíblico, tiene una teoría fascinante. Él sostiene que las historias de los Nefilim fueron creadas como una respuesta a las tradiciones heroicas y épicas de las culturas vecinas. Los hebreos, al escuchar las historias de héroes gigantes de otras civilizaciones, como los sumerios o los egipcios, sintieron la necesidad de crear su propia versión de estas leyendas, pero con un giro único. En lugar de glorificar a los Nefilim, los retrataron como seres peligrosos y destructivos, desafiando la glorificación de los héroes de otras culturas. Número 3. Gigantes en las Islas Salomón. A lo largo del mundo, las leyendas sobre gigantes han prevalecido en culturas distantes, pero pocas son tan intrigantes como las que provienen de las Islas Salomón. En este rincón remoto del Pacífico, rodeado por exuberantes selvas y playas paradisíacas, las historias sobre gigantes se han transmitido de generación en generación. Según el folclore local, los Nefilim no son seres mitológicos que existieron solo en el pasado. Todavía habitan las islas, ocultos en las profundidades de cuevas y utilizando intrincados túneles subterráneos para moverse entre las distintas islas. Las descripciones varían dependiendo del relato, pero los isleños coinciden en que estos gigantes alcanzan alturas impresionantes, de hasta 3 metros. Además, son descritos con cabello largo que varía de color, desde negro hasta marrón, e incluso algunos relatos mencionan tonos rojizos. Sus ojos, según las leyendas, son penetrantes, de un rojo intenso que podría congelar la sangre de cualquiera que los mire. A pesar de su aspecto formidable, hay un grupo de isleños que los ve como protectores de la tierra, seres ancestrales que han estado allí desde el principio de los tiempos. Sin embargo, no todas las historias pintan a estos gigantes de manera benévola. De hecho, muchas de ellas retratan a los Nefilim como depredadores peligrosos. Se cuenta que estos gigantes cazan, matan e incluso se alimentan de seres humanos, lo que ha infundido un miedo profundo en la población local. Una de las leyendas más escalofriantes narra la historia de una joven llamada Mango,
quien fue secuestrada por los gigantes en su juventud. Durante más de 25 años, la gente creyó que estaba muerta, hasta que un día fue encontrada en las profundidades de la jungla. Cuando la descubrieron, Mango estaba en un estado mental extremadamente perturbado, echando espuma por la boca y completamente histérica. Lo más sorprendente fue que, además, estaba embarazada. Según la leyenda, durante el tiempo que estuvo cautiva, uno de los gigantes la había tomado como esposa. El niño que dio a luz fue descrito como un ser extraño, un híbrido entre humano y gigante. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. A los 5 años, impulsados por el miedo a lo desconocido y preocupados por las implicaciones de su existencia, los habitantes locales acabaron con la vida del niño. Estas leyendas, por aterradoras que sean, fueron durante mucho tiempo consideradas como simples relatos folclóricos, creados para asustar a los niños o para dar una explicación a lo inexplicable. Sin embargo, en tiempos recientes, ha habido un resurgimiento del interés en estas historias, impulsado en parte por nuevas investigaciones arqueológicas y los relatos de exploradores que afirman haber encontrado pruebas físicas que respaldan la existencia de los Nefilim en las Islas Salomón. Algunas de estas evidencias incluyen huesos de gran tamaño y herramientas que, según los investigadores, podrían haber pertenecido a una raza de seres gigantes. Número 4. Encuentros en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo muchas historias aterradoras, pero hay una en particular que destaca por su misterio y su conexión con los gigantes Nefilim. Durante la batalla de Guadalcanal, en las Islas Salomón, tanto las fuerzas estadounidenses como las japonesas informaron de extraños avistamientos que escapaban a toda lógica. Los relatos describían a figuras descomunales, de entre 3 y 4 metros de altura, que vagaban por la espesa jungla, generando miedo entre los soldados que patrullaban la zona. Los encuentros no fueron meros avistamientos lejanos, sino que algunos soldados afirmaron haber participado en enfrentamientos directos con estos gigantes. La leyenda cuenta que las fuerzas japonesas sufrieron severas bajas, perdiendo casi la mitad de un escuadrón entero a manos de estas misteriosas criaturas. Se dice que los gritos de los soldados resonaban en la oscuridad de la noche, mientras los gigantes se desplazaban por la jungla con una agilidad sorprendente, atacando con una brutalidad que parecía imposible de combatir. Una de las historias más inquietantes proviene de un soldado estadounidense que asegura haber visto cómo uno de sus compañeros fue capturado por una de estas enormes figuras. Según el relato, el soldado fue levantado en el aire como si fuera un simple muñeco de trapo y desapareció en la espesura de la jungla sin dejar rastro. A pesar de que las tropas buscaron incansablemente, nunca volvieron a ver a su compañero. Estos relatos no solo crearon una atmósfera de terror entre las tropas, sino que también alimentaron la creencia de que algo sobrenatural habitaba en las profundidades de las Islas Salomón. Los encuentros no se limitaron a un solo bando. Tanto los estadounidenses como los japoneses compartían historias similares, lo que generaba una sensación de asombro y miedo en ambas facciones. De hecho, algunos testimonios incluso sugieren que los soldados japoneses estaban tan aterrados por estos gigantes que evitaban realizar patrullas nocturnas en ciertas áreas de la isla. A pesar de la brutalidad del conflicto bélico, parecía que las fuerzas humanas no eran el único peligro al que debían enfrentarse. Con el tiempo, estos relatos se difundieron entre los soldados y llegaron hasta los altos mandos militares, quienes, aunque escépticos, no pudieron ignorar los testimonios de sus hombres. Los oficiales comenzaron a documentar los encuentros, aunque muchos de ellos se archivaron bajo la etiqueta de incidentes sin explicación. Sin embargo, las historias persistieron y se convirtieron en una leyenda entre las tropas, una especie de mito moderno que hablaba de una fuerza misteriosa más allá de la comprensión humana. Los escépticos, por supuesto, han ofrecido explicaciones más mundanas para estos extraños encuentros. Una de las teorías más aceptadas es que los soldados pudieron haber estado enfrentando a indígenas de estatura excepcionalmente alta que habitaban las islas. Bajo el estrés del combate y la fatiga de la guerra, las percepciones de los soldados podrían haberse distorsionado, convirtiendo a estos isleños altos en figuras gigantescas. Esta explicación, aunque plausible, no ha logrado convencer a todos, especialmente a aquellos que vivieron estos encuentros de primera mano.
Otra teoría que ha ganado popularidad es la del gigantismo. Esta rara condición, que causa un crecimiento anormal en los seres humanos debido a una sobreproducción de la hormona del crecimiento, ha sido documentada en diversas partes del mundo. Algunos creen que estos gigantes que los soldados encontraron en las Islas Salomón podrían haber sido individuos que padecían gigantismo, lo que explicaría su estatura imponente. Sin embargo, esta teoría tampoco logra aclarar todos los aspectos de los encuentros, ya que los relatos no solo hablaban de gigantes, sino también de una fuerza y agilidad sobrehumanas, algo que no es típico en personas con gigantismo. Número 5. Hallazgos arqueológicos de restos gigantes. La arqueología es una ciencia que, con frecuencia, nos ofrece respuestas claras y concisas sobre el pasado. Sin embargo, hay ocasiones en que los descubrimientos solo profundizan el misterio. Tal es el caso de los restos gigantes que han sido desenterrados en varios lugares del mundo, incluyendo las Islas Salomón. Estos hallazgos han alimentado las teorías sobre la existencia de los Nefilim, aquellos seres colosales que, según las escrituras bíblicas, caminaban por la tierra en tiempos antiguos. Uno de los descubrimientos más fascinantes ocurrió en 1577, cerca de Lucerna, Suiza, donde se desenterraron una serie de huesos de gran tamaño. En ese momento, los habitantes locales estaban convencidos de que habían encontrado los restos de un gigante del período antediluviano. Según las estimaciones, el gigante habría medido aproximadamente 58 metros de altura. El descubrimiento causó un gran revuelo, y durante años, las especulaciones sobre la existencia de gigantes se extendieron por toda Europa. Sin embargo, más de 2 siglos después, en 1786, el naturalista Johann Friedrich Blumenbach reveló la verdad detrás de estos huesos. No pertenecían a un gigante humano, sino a un mamut prehistórico. Este hallazgo desinfló las teorías sobre los gigantes en Lucerna, pero no logró extinguir la fascinación generalizada por la posible existencia de seres colosales. En lugar de disuadir a los creyentes, este episodio alimentó aún más el misterio, ya que en otras partes del mundo continuaban apareciendo huesos de gran tamaño. Otro caso notable ocurrió en 1705, cuando el famoso ministro puritano Cotton Mather se involucró en el descubrimiento de huesos fosilizados cerca de Albany, Nueva York. Mather, un ferviente creyente en la literalidad de la Biblia, especuló que los huesos pertenecían a los Nefilim, que fueron destruidos durante el gran diluvio narrado en el Génesis. Para él, estos restos fósiles eran una prueba irrefutable de la veracidad de las Escrituras. Sin embargo, una vez más, los paleontólogos de la época desacreditaron esta teoría, identificando los restos como pertenecientes a un mastodonte, un pariente prehistórico del elefante moderno. A pesar de las numerosas desilusiones, la creencia en la existencia de gigantes no ha disminuido con el tiempo. De hecho, el siglo XIX fue testigo de uno de los engaños más elaborados y exitosos relacionados con los Nefilim, el gigante de Cardiff. En 1869, en la pequeña ciudad de Cardiff, Nueva York, se desenterró una figura gigantesca que parecía ser un hombre prehistórico petrificado. El descubrimiento atrajo la atención de todo el país y miles de personas acudieron para ver al gigante con sus propios ojos. Sin embargo, resultó ser un elaborado engaño, diseñado para explotar la fascinación del público por los gigantes bíblicos. El gigante de Cardiff fue esculpido por un grupo de hombres que querían ganar dinero con la curiosidad del público. Y aunque el fraude fue descubierto, el evento puso de manifiesto hasta qué punto la gente estaba dispuesta a creer en la existencia de gigantes. El atractivo de los Nefilim y los restos gigantes ha perdurado a lo largo del tiempo, y en las Islas Salomón, los hallazgos arqueológicos han avivado aún más este misterio. A lo largo de los años, los investigadores han desenterrado huesos y herramientas de gran tamaño en cuevas y sitios remotos de las islas. Estos descubrimientos han llevado a algunos a especular que una raza de gigantes pudo haber habitado la región en tiempos antiguos. Los huesos, aunque no han sido confirmados como pertenecientes a los Nefilim, han generado suficiente curiosidad como para que los exploradores continúen buscando pruebas adicionales. Número 6. Relatos bíblicos de los Nefilim. En el vasto universo de las historias bíblicas, pocas figuras han despertado tanto interés y misterio
como los Nefilim. A lo largo de los siglos, los Nefilim han sido representados como gigantes poderosos y temidos, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, tal como se menciona en el libro del Génesis. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Qué rol desempeñaban en la narrativa bíblica? Para comprender a los Nefilim, es esencial analizar los pasajes bíblicos que los mencionan, así como las interpretaciones que se han desarrollado a lo largo de los años. La primera mención de los Nefilim aparece en Génesis 6, 1-4, un pasaje breve pero intrigante que establece el contexto de su origen. Este texto describe cómo los hijos de Dios, generalmente interpretados como ángeles o seres celestiales, vieron la belleza de las hijas de los hombres y decidieron unirse a ellas. De esta unión nacieron los Nefilim, quienes son descritos como héroes de antaño, hombres de renombre. Esta descripción ha llevado a muchos a debatir si los Nefilim eran simplemente gigantes físicos, o si también tenían una naturaleza divina o semidivina. Uno de los aspectos más enigmáticos del pasaje es la ambigüedad en torno a la identidad exacta de los hijos de Dios. Algunos estudiosos creen que estos seres eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y al unirse con mujeres humanas, desafiaron las leyes divinas. Esta interpretación da a los Nefilim un aura de peligro y transgresión, posicionándolos como figuras antagónicas en la narrativa bíblica. Otros eruditos, sin embargo, sugieren que los hijos de Dios eran simplemente miembros de una clase especial de la humanidad, posiblemente gobernantes o nobles, lo que haría de los Nefilim una casta de guerreros o reyes poderosos. El segundo pasaje importante que menciona a los Nefilim se encuentra en el libro de Números 13, 32-33, donde los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán regresan con un informe aterrador. Según su relato, encontraron gigantes en la tierra, descendientes de los Nefilim, y se sintieron como meras langostas en comparación. Este pasaje refuerza la idea de que los Nefilim no solo eran figuras del pasado, sino que su linaje perduraba en el tiempo, haciendo de ellos una amenaza tangible para el pueblo de Israel. Lo más interesante de este relato es cómo los espías describen a los Nefilim. No solo eran físicamente imponentes, sino que también poseían una presencia intimidante que hacía que aquellos que los encontraban se sintieran insignificantes. Esta descripción ha llevado a algunos a especular que los Nefilim no solo eran gigantes en el sentido literal, sino que también tenían un poder sobrehumano o espiritual que les permitía infundir miedo en aquellos que se cruzaban con ellos. Además de Génesis y Números, hay otro pasaje en la Biblia que menciona indirectamente a los Nefilim. En el libro de Ezequiel 32:27 se habla de los Giborim, que se traduce como guerreros poderosos o gigantes caídos. Aunque el término Nefilim no se usa directamente en este pasaje, algunos eruditos creen que se refiere a ellos debido a la similitud en la descripción de estos guerreros caídos que descienden al Sheol, el inframundo hebreo, con sus armas y armaduras. La interpretación de este pasaje ha sido objeto de intenso debate. Algunos creen que es una referencia directa a los Nefilim, sugiriendo que estos seres no solo fueron derrotados en la tierra, sino que también fueron condenados al inframundo. Otros, sin embargo, ven este pasaje como una referencia más general a guerreros poderosos que murieron en batalla, sin una conexión directa con los Nefilim. Sea cual sea la interpretación, el hecho de que se mencione a estos gigantes caídos refuerza la idea de que los Nefilim eran seres temidos y poderosos, cuyo legado perduró mucho después de su desaparición física. El concepto de los Nefilim no solo ha influido en la narrativa bíblica, sino que también ha tenido un impacto profundo en la teología y la mitología posteriores. En el libro apócrifo de Enoc, se ofrece una visión mucho más detallada de los Nefilim, describiéndolos como gigantes descomunales que causaron estragos en la tierra. Según este relato, los Nefilim eran los descendientes de los vigilantes, un grupo de ángeles que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra para unirse con mujeres humanas. El libro de Enoc narra cómo estos gigantes trajeron consigo una era de caos y violencia, lo que llevó a Dios a enviar el diluvio para purgar la tierra de su maldad. Lo fascinante de estos relatos es cómo los Nefilim se convirtieron en una especie de advertencia moral. Representaban la transgresión de las leyes divinas,
y su destrucción a través del diluvio fue vista como un acto necesario para restaurar el orden en la tierra. Esta idea de los Nefilim, como símbolos de desobediencia y castigo, ha influido en muchas interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos, convirtiéndolos en figuras que trascienden su mera presencia física en los textos sagrados. Número 7. Conexión con el rey Salomón. Entre las muchas leyendas que rodean a los Nefilim, una de las más intrigantes es su conexión con el rey Salomón, el monarca bíblico famoso por su sabiduría y riqueza. Esta historia comienza en el siglo XVI, cuando el explorador español Álvaro de Mendaña navegaba por el Pacífico en busca de tierras ricas en oro y recursos valiosos. Al llegar a un grupo de islas remotas, que más tarde serían conocidas como las Islas Salomón, Mendaña estaba convencido de que había descubierto la fuente de la legendaria riqueza del rey Salomón. ¿Por qué este descubrimiento parecía tan significativo en relación con los Nefilim? Según varias leyendas antiguas, el rey Salomón había enviado expediciones a lo largo y ancho del mundo en busca de oro, marfil y otros tesoros. Los textos antiguos describen cómo sus barcos viajaban a tierras lejanas, trayendo de vuelta inmensas riquezas que cimentaron su lugar en la historia como uno de los monarcas más ricos de todos los tiempos. Las Islas Salomón, con sus vastos recursos naturales y paisajes inexplorados, parecían ser el lugar perfecto para que Salomón hubiera encontrado la fuente de su tesoro. Pero lo que es aún más fascinante es cómo estas leyendas de riquezas y exploraciones se entrelazan con las historias de los Nefilim. Se dice que el rey Salomón, al enviar sus expediciones a tierras desconocidas, no solo estaba en busca de oro, sino también de conocimiento arcano y poderes ocultos. Según algunas interpretaciones, las expediciones de Salomón podrían haber tenido como objetivo descubrir los secretos de los Nefilim, seres que, en su inmensa estatura y poder, podrían haber guardado conocimientos que trascendían la comprensión humana. En este sentido, las leyendas de los Nefilim en las Islas Salomón no son simples historias de gigantes escondidos en cuevas, sino que forman parte de una narrativa más amplia que conecta a estos seres con los secretos más oscuros y poderosos del mundo antiguo. Los exploradores que llegaron a estas islas durante el siglo XVI escucharon historias de los habitantes locales sobre gigantes que habitaban en cuevas y que habían vivido allí durante siglos. Estos gigantes, según los relatos, poseían habilidades sobrehumanas y eran capaces de utilizar herramientas que desafiaban la tecnología de la época. A medida que más exploradores llegaron a las islas, las historias sobre los gigantes se expandieron y los investigadores comenzaron a trazar un paralelismo entre estos seres y los Nefilim mencionados en la Biblia. Los relatos hablaban de gigantes que vivían en las montañas y que vigilaban los tesoros ocultos de las islas, protegiéndolos de aquellos que intentaban llevárselos. Estas historias no solo alimentaron el misterio en torno a los Nefilim, sino que también avivaron la curiosidad de los exploradores europeos, que veían en las Islas Salomón una fuente no solo de riqueza, sino de poder oculto. La conexión entre el rey Salomón y los Nefilim en las Islas Salomón también plantea preguntas interesantes sobre el papel de estos gigantes en la historia de la humanidad. ¿Fueron los Nefilim seres reales que de alguna manera lograron sobrevivir en rincones remotos del mundo? ¿O fueron simplemente un producto de la imaginación colectiva, utilizados para explicar fenómenos que las culturas antiguas no podían comprender? Aunque no hay respuestas definitivas, las historias sobre los Nefilim en las Islas Salomón siguen siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia. En tiempos modernos, los arqueólogos han realizado excavaciones en las islas, en busca de pruebas que confirmen la existencia de los gigantes. Algunos investigadores han encontrado restos óseos de gran tamaño y herramientas que parecen haber sido utilizadas por seres más grandes que los humanos normales. Sin embargo, estas pruebas aún no han sido concluyentes, y el misterio de los Nefilim en las Islas Salomón persiste, dejando a muchos preguntándose si estos gigantes bíblicos realmente existieron. Número 8. Nefilim en la cultura popular. El mito de los Nefilim no solo ha dejado su huella en la historia antigua y las escrituras bíblicas, sino que también ha encontrado un lugar destacado en la cultura popular moderna. Desde novelas hasta series de televisión, videojuegos y películas, la fascinación por estos gigantes ha trascendido los textos religiosos y ha permeado en diversas formas de entretenimiento. En este contexto,
Los Nefilim se han convertido en símbolos de poder, misterio y lo sobrenatural, siendo reinterpretados y adaptados de maneras fascinantes para el público contemporáneo. Uno de los ejemplos más notables de los Nefilim en la cultura moderna es su aparición en la serie literaria Las Crónicas de los Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare. En estos libros, los Nefilim son retratados como una raza de guerreros mitad humanos y mitad ángeles, encargados de proteger el mundo de las amenazas demoníacas. En lugar de ser gigantes temibles, los Nefilim en estas historias son seres elegantes, poderosos y heroicos, que luchan para mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Esta reinterpretación ha capturado la imaginación de millones de lectores en todo el mundo, convirtiendo a los Nefilim en figuras admirables, pero también peligrosas. Otro ejemplo destacado es la inclusión de los Nefilim en la franquicia de videojuegos Darksiders. En este universo de fantasía oscura, los Nefilim son los descendientes prohibidos de ángeles y demonios, seres que combinan lo mejor y lo peor de ambos mundos. Estos guerreros poderosos son una amenaza para el equilibrio del cosmos, y su existencia se convierte en un punto clave en la narrativa del juego. Aquí, los Nefilim no solo son temidos por su inmenso poder, sino también por su naturaleza caótica, lo que los convierte en enemigos formidables para los protagonistas de la serie. La representación de los Nefilim como seres poderosos y casi divinos también ha influido en el ámbito de los videojuegos. En Diablo 3, los Nefilim son presentados como los primeros humanos del santuario, nacidos de la unión entre ángeles y demonios. Estos personajes desempeñan un papel central en la historia del juego, siendo los únicos lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a los horrores que acechan en el mundo. En este sentido, los Nefilim son figuras trágicas y heroicas, cuyo poder proviene de su naturaleza híbrida y su lucha por encontrar su lugar en un mundo dividido entre el bien y el mal. El concepto de los Nefilim también ha sido adaptado en otras series literarias, como Hush de Becca Fitzpatrick, donde los Nefilim juegan un papel crucial en la trama romántica y sobrenatural. En esta serie, los Nefilim son seres inmortales, atrapados en una batalla interminable entre ángeles caídos y humanos. Aquí, los Nefilim son retratados como figuras trágicas, condenadas a vivir entre dos mundos, sin pertenecer por completo a ninguno de ellos. Esta dualidad ha sido un tema recurrente en las adaptaciones modernas de los Nefilim, presentándolos como personajes complejos, que luchan no solo contra fuerzas externas, sino también contra su propia naturaleza. Las representaciones de los Nefilim en la cultura popular no se limitan solo a la literatura y los videojuegos. En la serie de televisión Supernatural, los Nefilim hacen su aparición como seres extremadamente poderosos, capaces de alterar el equilibrio del universo. En esta serie, el personaje de Jack, un Nefilim, es el hijo de Lucifer y una humana, lo que lo convierte en una figura clave en la batalla entre el cielo y el infierno. La serie explora la complejidad moral del personaje, que lucha por reconciliar su herencia demoníaca con su deseo de hacer el bien, añadiendo una nueva capa de profundidad al mito de los Nefilim. Los Nefilim también han dejado su marca en la música. La banda británica de rock gótico, Fields of the Nephilim, tomó su nombre de estos seres mitológicos, capturando la oscuridad y el misterio que los rodea en sus canciones. Las letras de la banda exploran temas como el ocultismo, la espiritualidad y lo sobrenatural, lo que refleja la fascinación continua que los Nefilim ejercen sobre la imaginación popular. En el ámbito cinematográfico, aunque los Nefilim no han sido protagonistas de muchas películas de gran presupuesto, su influencia se puede sentir en películas como Noé, 2014, dirigida por Darren Aronofsky. En esta película, los Nefilim, conocidos como vigilantes, son representados como ángeles caídos que, después de rebelarse contra Dios, quedan atrapados en la tierra en forma de gigantes de piedra. Aunque esta interpretación se aparta de las descripciones bíblicas más tradicionales, muestra cómo los cineastas han encontrado maneras creativas de incorporar a los Nefilim en sus narrativas, dándoles un papel central en la lucha entre el bien y el mal. El interés por los Nefilim también se ha extendido a los documentales y los podcasts. Programas como el Joe Rogan Experience
han dedicado episodios enteros a discutir la posible existencia de estos gigantes en el pasado, analizando relatos bíblicos, pruebas arqueológicas y testimonios modernos. Este tipo de programas ha ayudado a revitalizar el mito de los Nefilim, presentándolos no solo como figuras de ficción, sino como un misterio histórico y científico que merece ser investigado. Lo más interesante de la representación de los Nefilim en la cultura popular es cómo han sido transformados y reinterpretados para adaptarse a las necesidades narrativas de cada medio. Ya sea como guerreros heroicos, villanos temibles o figuras trágicas atrapadas entre dos mundos, los Nefilim han demostrado ser personajes versátiles que continúan fascinando a audiencias de todas partes del mundo. A medida que las historias sobre estos gigantes siguen evolucionando, está claro que los Nefilim han encontrado un lugar permanente en la imaginación colectiva. Lo que parecía un mito, ahora es una realidad imposible de ignorar.